comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea una en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Amados hermanos en el Señor, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúa compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El Poder de la Oración de Intercesión. Hoy meditaremos la enseñanza 7 soluciones que Jesucristo nos propone para superar las dificultades o conflictos que surgen al interior de una pareja o de una familia. Dios los colme de bendiciones. La gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura, afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecid, oh Señor, la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Queridos hermanos, continuando con esta enseñanza que el Señor nos ha venido presentando durante estos días acerca del poder de la oración de intercesión, hoy vamos a retomar lo que tiene que ver con la oración en la familia. Nosotros como familia de Dios queremos compartir hoy también con ustedes esto que nos puede servir para que la gracia de Dios nos acompañe en nuestra vida familiar. El primer paso o el primer momento que Dios nos propone en la familia es la oración. ¿Orar por qué? Orar porque es una gran necesidad que todos tenemos, y especialmente orar por la unidad de la familia y de los cónyuges. Jesucristo mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 21, lo hizo y lo sigue haciendo hoy por todos nosotros, donde dice: Te pido, Padre, que todos ellos estén completamente unidos, que sean una sola cosa en unión con nosotros. Oh Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, que estén completamente unidos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces miramos cómo Jesucristo es el que siempre está ahí intercediendo por las familias, por los hogares, por cada uno de nosotros, y siempre seguramente va a estar orando al Padre para que se viva verdaderamente la unidad en la familia, entre los esposos, entre hermanos, entre padres e hijos. Hoy estamos haciendo énfasis sobre la oración en la familia porque es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué nos dice el Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 21 verso 22? Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. También nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo 18 verso 19. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo está mostrándonos a cada uno de nosotros que si verdaderamente le pedimos con fe y confianza, el Padre siempre está dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos. Yo le pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿qué tiempo sacamos de orar en familia? ¿Qué tiempo le estamos dedicando en familia a la oración para que así las situaciones que se nos presentan en el seno de un hogar se vayan solucionando? Porque es Cristo mismo el que viene a darnos su gracia. Por eso en cada familia o está reinando Cristo y Él está siendo el centro de nuestra vida personal y familiar por medio de la oración que realizamos, o si no, la familia seguramente que va cada día sucumbiendo, y es importante entonces que tengamos en cuenta esta necesidad que hay en una familia. En el profeta Isaías, en el capítulo 65, versículo 24, también nos dice la palabra de Dios. Antes que me llamen, yo responderé, aún estarán hablando y yo les escucharé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Desde el Antiguo Testamento ya Dios nos estaba mostrando esa necesidad de la oración. Y siempre Dios ya conoce nuestras necesidades personales y familiares, pero es importante que se las expresemos también nosotros. Que nosotros le digamos a Dios nuestras inquietudes, nuestras dificultades, todo lo que hay que cambiar cada día en nosotros y también quizá aquello que se va presentando en nuestros hogares, en nuestras familias. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Es importante que Cristo esté siempre con nosotros y nosotros con Él. Una manera de sentir que verdaderamente estamos unidos con Él es por medio de la oración, por medio de ese diálogo que debemos tener con Él cada día, porque qué triste sería una familia donde no hay diálogo, donde no hay oración, donde no hay un encuentro personal con Dios. Dice el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 23 al 24. En aquel día ya no me preguntarán nada. Les aseguro que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Palabra de Dios. Hoy el Señor nos sigue mostrando entonces esa gran necesidad que tenemos nosotros de la oración, que es como esa primera solución que Dios nos entrega a cada uno para que la vida familiar, para que los cónyuges sean cada día más unidos, vivan cada día más esa gracia del amor que Dios regaló a través del sacramento. Porque también hay dificultades. ¿En qué familia no hay dificultades, no hay problemas? Pero es importante pedirle a Dios que siga viviendo su gracia en el corazón y en la vida de ellos, porque cuando hay alguna dificultad de separación, de división, de problemas, qué importante entregarle al Señor a esa persona, porque Jesucristo mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 65, decía al Señor: nadie puede venir a mí si mi Padre no le concede la gracia, si mi Padre no lo atrae. Si de pronto hay uno de los cónyuges, alguno de los hijos, alguno de los seres queridos que se haya ido del hogar, pues es importante que le pidamos al Señor que los atraiga con su gracia y con su amor, porque Él todo lo puede y todo lo tiene en sus manos. En segundo lugar, el Señor nos presenta también una solución para los conflictos que hay en las familias. Esa solución es el perdón. Amar implica perdonar. El amor sabemos todos que es el centro de la comunión en una familia. Precisamente dentro de la familia es donde más hay dificultades. ¿Por qué? Porque somos los seres que amamos, porque son los seres que tenemos cerca y aquellos seres con quienes compartimos a diario. Por eso es importante saber que cuando yo amo, tengo que perdonar. Perdonar no es lo mismo que justificar, excusar u olvidar. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse. El perdón es la respuesta moral de una persona a la injusticia que otra ha cometido contra ella. Uno puede perdonar y sin embargo no reconciliarse, como en el caso de una esposa continuamente maltratada por su esposo. El perdón permite liberarse de todo lo soportado para seguir adelante. Usted se acuerda del frío del invierno, pero ya no tiembla porque ha llegado la primavera. El perdón opera un cambio de corazón. Debemos ponerle fin al ciclo del dolor por nuestro propio bien y por el bien de futuras generaciones, porque quienes están sufriendo las consecuencias de la falta de perdón en la pareja son nuestros hijos, queridos hermanos. Por eso el perdón es un regalo grande que el Señor nos regala y que debemos proporcionarles a cada uno de ellos. Podemos pasar del dolor a la compasión. Cuando perdonamos, reconocemos el valor de la otra persona. El perdonar no borra el mal que hemos hecho. No quita la responsabilidad al ofensor por el daño hecho, ni niega el derecho al hacer justicia a la persona que ha sido herida.
Tampoco le quita la responsabilidad al ofensor por el daño hecho. Perdonar es un proceso, hermanos, y es muy complejo. A veces tarda años, pero es algo que solo nosotros mismos podemos hacer. Jesucristo nos da la gracia, Jesucristo nos da los medios, Jesucristo nos da ese medio hermoso de la oración, pero si tú no tomas la decisión de perdonar a ese miembro de tu familia que te ha hecho daño, pues nunca lo vas a poder hacer. Es paradójico que al ofrecer nuestra buena voluntad al ofensor, encontramos el poder para sanarnos. Al ofrecer este regalo a la otra persona, nosotros también lo recibimos. Miremos cómo el Señor, a través del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 14 al 15, nos dice: porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. La familia es quizá el medio más espinoso, pudiésemos decir, donde podemos dar ese perdón, porque nos cuesta más. Nos cuesta más perdonar al que está cerca, a aquella persona a quien amo, a aquella persona que ha compartido conmigo muchos años, mucho tiempo. Pero es ahí donde primero debemos iniciar ese perdón, esa gracia que el Señor nos regala para poder vivir en paz, para poder vivir en unidad. También el Señor en la primera carta de San Juan, capítulo 2, verso 9 al 11, nos dice: si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer en el pecado. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cómo es de importante, hermanos, esta gracia del perdón, pedírsela al Señor en oración, porque día a día nosotros nos ofendemos, nos herimos, estamos con esas personas conviviendo, y más en estos tiempos que es tan difícil, tan complicado tener que saber lo que la otra persona siente en su corazón y experimenta en su vida interior, pero le pedimos al Señor esa gracia. Hermanos, pidámosle al Señor esa gracia del perdón, sea cual fuere la ofensa. Yo sé que hay muchas heridas en el corazón de tantos hermanos, hay situaciones difíciles, pero solo Jesucristo nos puede conceder ese momento de poder vaciar nuestro corazón, de poderlo descargar, porque el mayor beneficiado del perdón somos nosotros mismos. Recordemos lo de aquel discípulo cuando se acercó a Jesucristo y le dijo: Maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿7 veces? 7 veces no, 70 veces 7, le contestó Jesús. Perdonar es un don de Dios. La oración sincera procede de un corazón limpio de pecado. Ayuda a desmantelar la ofensa y a perdonar al que nos ha herido. Quiero enfatizar un poco más acerca del perdón. En el libro del Eclesiástico, capítulo 28, versos 1 al 6, la palabra de Dios es muy clara y debemos tenerlo también nosotros en cuenta. ¿Qué nos dice Dios? Del vengativo se vengará el Señor. Dios llevará cuenta estricta de sus pecados. Perdona las ofensas a tu prójimo y Dios perdonará tus pecados cuando se lo pidas. Si uno guarda rencor a su prójimo, ¿cómo querrá que Dios le dé a él la salud? ¿No tiene compasión de un hombre igual a él y sí pide a Dios el perdón de sus pecados? Es un simple mortal y guarda rencor. ¿Quién le obtendrá el perdón de sus pecados? Piensa en tu fin y ya no odies más. Piensa en la muerte y cumple los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no odies al prójimo. Piensa en el pacto del Altísimo y perdona las faltas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Qué triste mirar cuando en el hogar nos cuesta perdonar. Aquellas personas que se juraron amor eterno y terminan siendo los peores enemigos. Me acuerdo del caso de una persona que vivía enferma cada día más y más, y se le notaba una amargura terrible en su rostro. ¿Por qué? Porque su ser querido le había fallado. Y aún ya después de tantos años de que él había fallecido, y aún así no lo había podido perdonar. ¿Cómo será la situación cuando vayamos entonces a rendir cuenta a Dios nosotros también? Es como si yo no fuera pecador. Cuando yo no perdono a la otra persona es también no reconocer que yo también fallo, que yo también tengo mis equivocaciones. El perdón lo doy yo cuando me doy cuenta que yo también le he fallado a otras personas de distinta manera, pero también lo he hecho. Entonces, así también cuántas veces Dios nos estará perdonando día tras día, cada vez que se lo pedimos, y siempre Papá Dios está ahí dispuesto a perdonarnos. ¿Y quién soy yo? ¿Me creo acaso mejor que Dios para no perdonar al otro? Por eso es importante que orar para pedirle a Dios que nos dé la gracia del perdón. También otro momento especial e importante dentro de esto que Dios nos propone en la familia, en el hogar, es el diálogo. ¿Por qué el diálogo? Porque si yo no dialogo, ¿cómo voy a saber lo que está pasando en el corazón y en la vida de la otra persona? El diálogo es importante porque por medio de él me estoy dando cuenta de mis equivocaciones, de lo que yo siento, de lo que la otra persona está experimentando también. Dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, verso 15 al 17. Si tu hermano ha pecado contra ti, anda a hablar a solas con él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces, qué importante que haya un diálogo fraterno, un diálogo de sentimientos, lo que yo estoy experimentando. Por eso en el diálogo es importante el escuchar, porque escuchar es un acto de vital importancia en todo diálogo, en la conversación con los hombres y en la conversación con Dios. Dialogar es saber escuchar a los demás, lo decía el poeta español Antonio Machado en unos versos: para dialogar, escuchad primero, después preguntad. Claro, porque a veces nosotros, ¿cuál es el diálogo? El estar siempre a la defensiva, el no querer escuchar lo que la persona está sintiendo, por la que está pasando. En ocasiones para uno cuenta es lo que está viviendo, lo que yo estoy pasando, pero no lo que la otra persona también está sintiendo. Por eso es importante ese diálogo para saber el porqué de su actitud, el qué quiso decir, el qué quiso expresar con esa actitud, con esa manera de actuar. Nosotros en la familia fallamos de verdad y nos equivocamos demasiado cuando no tenemos ese momento especial para poder dialogar, para poder encontrarnos a través de esas conversaciones que son importantes. Entonces sigámosle diciendo a Dios que nos ayude, que nos siga regalando esa gracia para poder seguir adelante y para poder superar todas esas situaciones que muchas veces no nos dejan vivir el diálogo. Por eso, hijo mío, dice en el libro del Eclesiástico capítulo 11, verso 8, escucha antes de responder y cuando otro habla no lo interrumpas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué importante, hermano, que cuando la otra persona está expresando sus sentimientos, sepamos escuchar como el Señor nos escucha a nosotros. Él ya lo sabe, Jesucristo sabe, pero Él nos escucha aún así cuando nosotros le hablamos, cuando nosotros le expresamos nuestros sentimientos. En cuarto lugar, está otra solución que el Señor nos propone para que haya la unidad familiar. Es la reconciliación. La reconciliación, hermanos, va mucho más allá que el perdón, porque la reconciliación exige que aquellas personas que se han ofendido y que quizás se respetan mutuamente vuelvan a reunirse de nuevo. Yo puedo haber perdonado, pero no reconciliado. El Señor me exige que no sea solamente el perdón,
sino que haya una reconciliación de corazón. Ahí es donde nosotros debemos ir un paso más allá. En la segunda carta a los Corintios nos dice la palabra de Dios en el capítulo 5, verso 17 en adelante. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado, porque Él dice en las Escrituras: en el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fijémonos, hermanos, cómo la reconciliación va más allá del perdón. El mismo Cristo quiso reconciliarnos y hoy el Señor en estos tiempos nos exige a nosotros que vayamos a lo profundo del corazón de cada ser humano. Yo puedo perdonar y puedo perdonar sin que nadie lo sepa, pero en el momento en que yo me acerco a esa persona que me ha ofendido o que yo la he ofendido y le doy un abrazo, le doy una palabra de cariño, de afecto, puedo llegar a su corazón con alguna actitud, ahí es donde hay verdadera reconciliación y no es fácil llegar a ese momento, pero es un paso necesario que todos debemos dar para que haya la unidad, porque el primero que nos reconcilia es Jesucristo y Él es el centro y debe ser el centro de cada una de nuestras familias. El mensaje que escuchábamos en la segunda de Corintios nos dice que Jesucristo no tomó en cuenta los pecados de los hombres y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Somos embajadores de Él, somos embajadores del perdón, de la reconciliación. Y más en nuestras familias, en nuestros hogares. Todos sabemos que hogar viene de hoguera, allí donde se enciende el amor, donde debe vivirse esa reconciliación diaria. Escuchemos lo que el Señor nos dice a través de la primera carta de San Juan, capítulo 4, verso 20 al 21. Si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Queridos hermanos, queremos, para ir concluyendo esta primera parte de estas enseñanzas que el Señor nos regala acerca de la vida familiar, de la oración en familia, del diálogo, de la reconciliación, ¿cuántos de nosotros estamos mirando la situación que vivimos en nuestro país, donde no hay paz, donde no hay verdaderamente amor entre hermanos, donde hay solamente reina es el conflicto, el odio, el resentimiento, el asesinato, y todo eso viene ¿desde dónde? Desde el seno de un hogar o de una familia. Si en mi familia, yo como padre de familia, como madre de familia también, las que me escuchan, están dando testimonio a sus hijos, porque eso es lo que más ven ellos, el testimonio más que las palabras. Entonces yo los invito para que le pidamos a Dios nos dé la gracia de reconciliarnos primeramente con Él, pero también entre hermanos, porque ¿cómo es posible que entre cónyuges no haya verdaderamente ese deseo de perdonarse y de reconciliarse cuando de pronto cada uno ha cometido sus equivocaciones y sus errores?
Que el Señor nos dé la gracia de vivir verdaderamente unidos a Él, para que así nos ayude a reconciliarnos cada día más. Pidámosle al Señor, hermanos, en este momento, allí donde tú estás, si estás solo o si estás acompañado con tus seres queridos, te invito a orar. Los invitamos a que oremos en este momento y le pidamos al Señor la gracia de poder recibir ese amor de Él. De estas 4 soluciones que Él nos presenta, ¿en cuál hemos estado fallando? O mejor, ¿cuál de ellas no hemos podido acoger? El Señor te conoce y el Señor nos conoce. Él conoce profundamente cada hogar, cada familia. Digámosle en este momento que nos enseñe a orar, que nos dé la gracia de ser instrumentos de diálogo, de unidad familiar, que nos conceda la gracia del perdón, de esas heridas emocionales, de esas situaciones personales que nos han herido el alma, y que nos dé esa gracia de ir más allá del perdón, la reconciliación. Oh Señor Jesucristo, tú estás aquí presente en medio de nosotros. Amas la familia. Amas, Señor, esta célula de la sociedad, la primera iglesia doméstica. Allí, Señor, donde tú te reúnes con papá, con mamá, con los hijos. Allí, Señor, donde tú estás en medio de esos conflictos, en medio de esas situaciones que vivimos. Permite, Señor, que tu gracia, tu amor, tu poder, tu misericordia lleguen a cada una de estas familias, donde se necesita que haya fraternidad, donde se necesita que haya unidad, allí donde hay quizá vacío de ti. Señor, entra al corazón de todos ellos, manifiesta tu poder, tu compasión y tu misericordia. Concede la unidad a cada familia y la gracia que hoy, Señor, te pedimos para que seamos familias y embajadoras de la reconciliación. Gracias, Señor, porque tú entras al corazón de cada uno de mis hermanos que están escuchando este momento de reflexión y de oración. Bendito seas, quédate en cada hogar, en cada corazón, y habita por siempre en todos y cada uno de ellos. Amén. Bendecidos